pero, pero entonces intento hacerlo. Ok, listo. De lo que veníamos hablando la clase anterior, pues yo creo que ya materializamos y aterrizamos lo suficiente todo aquello relacionado con lo que era la propiedad y la posesión y la tenencia. Y lo aterrizamos en cuanto a su campo judicial, mirando lo que eran las acciones reivindicatorias y las acciones de declaración de pertenencia. De alguna forma a mí me gusta cómo se van mirando estos temas, porque como que pareciera que no saliéramos del tema, pareciera que estuviéramos todo el tiempo girando en torno al mismo tema y eso es real lo que está pasando. Pero es porque el tema tiene muchas arandelas. Pero lo que me lleva es que cada vez que damos y vueltas sobre el mismo tema, lo estamos como reafirmando. Yo me doy por bien servido, ya se los había dicho anteriormente, si de este semestre ustedes tienen más que clara la diferenciación entre lo que es un propietario, un poseedor y un tenedor. Y tienen esa diferencia clara y tienen la diferencia de cómo se pueden defender, además de los temas que nos quedan por ver. Eh, Sumado a la acción reivindicatoria y sumado a la acción de declaración de pertenencia, hay unas acciones que se llaman las acciones posesorias, que también a veces son llamados interdictos posesorios. Estas acciones, yo les soy sincero, las voy a mencionar, pero las voy a mencionar de una forma muy breve, no porque no sean importantes, sino porque muchas de esas acciones han venido siendo subsumidas en unos procedimientos muy breves, sobre todo en procedimientos o en trámites policivos. No, bueno, reitero, no es que no sean importantes, lo que pasa es que ya empezaron a desaparecer del campo judicial para estar inmersas o para entrarse a solucionar a través de lo que es las acciones policivas o lo que son las contravenciones. Entonces, en ese sentido, se revisan más por ese lado. Reitero, no es que no sean importantes, son muy importantes, pero se entran a revisar más por ese lado. Entonces, las acciones posesorias, en teoría y de carácter general, lo que buscan son defender la aprehensión pacífica de la cosa, es decir, la posesión pacífica del bien. Lo que yo busco es que a mí me dejen usar y gozar en paz de un bien. Y ese usar y gozar de forma pacífica un bien es que yo quiero que nadie me perturbe, me moleste en lo que yo estoy utilizando, que me dejen disfrutar adecuadamente de esos dos atributos que nacen de la propiedad. Situación que me adelanto a mencionar, como se determina que es proteger el uso y el goce pacífico del bien, ese uso y ese goce pacífico no solamente lo tiene el poseedor, ese uso y ese goce pacífico también lo tiene el propietario y lo puede tener también el tenedor en ese evento. Razón por la cual las acciones posesorias, algunas solamente las puede iniciar el poseedor, pero otras las puede iniciar tanto el propietario como el tenedor de la cosa. Reitero, siempre buscando en que a mí me dejen disfrutar, que me dejen usar y gozar de forma tranquila, de forma pacífica la cosa. Eso es lo que yo busco con una acción posesoria, defender el uso y goce pacífico y tranquilo de la cosa, en ese caso. Las acciones posesorias son demasiado amplias en cuanto a su régimen normativo. Si nosotros vamos a mirar toda la normatividad de estas acciones, ustedes van a encontrar que es bastante larga y están reguladas prácticamente desde el artículo 972 y siguientes en ese evento. Algunas están reducidas estrictamente o la mayoría están reducidas a los bienes inmuebles. No están creadas para los bienes muebles en general. Dime, Angélica. Ya, profe, qué pena. La, Digamos, casi la, la, siempre, cumplia, la cumpleañera. sí ve bien juiciosa acá en clase. Profe, digamos, casi siempre esta acción la inicia el poseedor, ¿no?
Sí, ¿Y en qué casos que tú decías las puede iniciar el propietario? ya Debe lo, haber ya unos lo casos vamos a, específicos, ¿no? sí, ya lo vamos a mirar en detalle, Vale. tranquilo. Ya vamos a ir punto a punto y ya vamos en detalle revisando en ese caso. La generalidad, les decía, lo que busca es conservar como que me dejen disfrutar tranquilamente del bien. Y les decía que de alguna manera, si uno mira la normatividad me da a entender de que esos interdictos posesorios o esas acciones posesorias van dirigidas solamente a defender la tenencia pacífica o tranquila de los bienes inmuebles, no de los bienes muebles en general. Ahora, cuando yo estoy hablando de que yo pueda tener de forma pacífica, tranquila un bien, yo cómo puedo verme perturbado. Yo me veo perturbado en los casos en que o me quitan la cosa y no me dejan disfrutar de ella, o en los casos en que alguien me molesta y me afecta el uso real de la cosa. Ya vamos a ir viendo ejemplo a ejemplo en particular. Entonces les decía, si miramos el artículo 972 en adelante, son muchísimas, pero muchísimas normas que están relacionadas con las acciones posesorias. Sin embargo, esto se ha ido desnaturalizando porque muchas de estas acciones que anteriormente se, se solicitaba su amparo a través de una vía judicial, hoy se solicita su amparo a través de una vía policiva y eso hace que el trámite sea mucho más fácil. Y pongo un ejemplo de una vez. Por lo menos hoy en día, el hecho de que un vecino coloque música a todo volumen y me genere una afectación, porque pues si yo compro un apartamento es para descansar en él y dormir tranquilamente. Y si tengo un vecino que me hace mucho ruido, pues él me está perturbando mi uso y goce tranquilo del bien. Entonces, en ese sentido, yo inicio una acción posesoria. Pero hoy en día yo ya no inicio una acción posesoria, sino yo acudo ¿qué? A una autoridad policiva y la autoridad policiva me soluciona el tema. Hoy en día, a través de lo que se llama la propiedad horizontal, existen unos comités de convivencia. Hoy en día existen las comisarías de familia, pero las inspecciones de policía. Entonces, todo eso lleva a que los trámites tengan una mayor celeridad y una solución por fuera del campo judicial. Anteriormente sí tenía que acudir directamente al campo judicial. Incluso la acción popular que ustedes conocen y que han trabajado tanto en semestres anteriores, la acción popular nace de esta normatividad. Es decir, la acción popular en esencia es una acción posesoria. No obstante, al día de hoy ha sido desnaturalizada y la acción popular ya no es una acción posesoria, sino la acción popular es una acción que va dirigida a proteger, ustedes ya lo conocen con suficiencia, a proteger derechos de tercera generación, derechos que afectan la colectividad en ese caso. Pero la esencia de esa acción es que a la colectividad le están molestando, en principio, el disfrute tranquilo y pacífico de algo. Lo que pasa es que hoy ya se extiende a otros tipos de derechos, como por ejemplo si se afecta el medio ambiente y demás. Pero en esencia y en principio, la acción popular también era un ejemplo de una acción posesoria en ese caso. Yo les envié una lectura y en la lectura se hablaba de ella, pero voy a tratar de resumir mucho este tema de las acciones posesorias, porque reitero, es un tema que de pronto incluso a veces raya con situaciones que no valdría la pena acudir al aparato jurisdiccional para solucionarlo. Ya lo vamos a ir mirando en cuanto a sus normas. Hasta el momento es claro como el concepto general de qué es lo que se busca con una acción posesoria. O sea, una acción reivindicatoria busca recuperar el corpus. Una acción de declaración de pertenencia busca que me declaren propietario. En una acción posesoria lo que busco es defender la perturbación que me pueden estar generando frente al uso y disfrute o uso y goce pacífico de mi bien, en ese caso. ¿Es claro? Profe, una pregunta, ¿será que me podría repetir otra vez en qué momento el propietario se ve perturbado?
Bueno, Ya no vamos necesariamente allá, el propietario. no, Ah, no lo hemos dicho, ya lo vamos a sí, mencionar. profe, usted los nombró tantico. Profe, No lo hemos dicho, Bueno, ya lo mencionamos. Dime, Angélica. qué pena, digamos, es que estoy confundida en una parte. En un cuestionario tú enviaste como en una pregunta sobre Juan que se veía esto como, no sé, lesionado, no sé, como por el bien del vecino o algo, Sí, que no tenía nadie. Ahí sería como una acción posesoria. Es que en sí, esa no pero supe qué responder. sí, pero tranquilos, ya lo vamos a explicar en detalle. Ah, lo que me interesa en ese momento en general es que entendamos la problemática. Entonces, la problemática de la acción reivindicatoria es que el propietario perdió el corpus y lo quiere recuperar. La problemática de la acción de declaración de pertenencia es que el poseedor reúne los requisitos exigidos por la ley para que sea declarado propietario y quiere que lo declaren propietario. Y la problemática de la acción posesoria es que yo tengo algo y no me lo están dejando usar y gozar de forma pacífica en ese evento. Ya vamos a ver cómo se dan esas perturbaciones. Esas perturbaciones pueden consistir en muchas cosas, pero ahí hasta el punto, esa es la problemática de la acción posesoria, que yo tengo algo y eso que tengo no me lo están de un bien inmueble, ya que todo eso recae sobre bienes inmuebles, y eso no me lo están dejando usar y gozar de una forma tranquila, de una forma pacífica, como yo quisiera, en ese caso, en ese evento. Esa es la problemática en general, en ese evento. Entonces yo les decía, ¿quiénes pueden iniciar la acción posesoria? ¿O quién pueden iniciar este tipo de actuaciones? En principio, se supone que las acciones posesorias solo están destinadas para que las inicie el poseedor, como su nombre lo dice. Pero si entramos a revisar cada una de las acciones que nos trae el Código Civil y toda esa regulación legal, podemos señalar incluso que tanto tenedor como propietario y poseedor pueden llegar a iniciar este tipo de acciones. Hay unas que sí son exclusivas del poseedor, ya vamos a ir mirando caso por caso, caso concreto. Pero en general, como el uso y el goce es algo que pueden tener los tres, tanto propietario, poseedor y tenedor, eso me implica que la legitimación se me puede ampliar para cualquiera de los tres. Es decir, si estamos hablando de la disposición, solamente estaríamos hablando de que esto está en disputa entre el poseedor y el propietario. Pero como estamos hablando que acá lo que se afecta es el uso y el goce lo puede tener tanto el propietario como el poseedor y el tenedor. Entonces, en ese sentido, las acciones posesorias pueden llegar a ser procedentes frente a cualquiera de los tres. Y me explico. Voy poniendo ejemplos, pero los vamos a ir concretando. Es indiferente si yo soy propietario, poseedor y tenedor, pero si yo tengo un vecino que me hace mucho ruido, cualquiera de los tres se puede ver perturbado y puede solicitar un amparo. ¿Cuál sería este amparo? Pues llamar a la policía, decirle a la policía que venga y multa al vecino o que le haga bajarle el volumen al equipo. Si yo tengo un apartamento, y ahí viene el caso que me preguntaba Angélica, si yo tengo un apartamento y en el apartamento hay una humedad que me está causando el apartamento que tengo encima o arriba, me puedo ver afectado indiferente de que sea poseedor, propietario o tenedor, lo cual implica que la acción puede ser para los tres personas en ese evento en particular. Entonces, seguimos mirando la generalidad. Entonces, en la generalidad podemos ver casos en los que no solamente el poseedor puede iniciar este tipo de acción, sino eh, cualquier persona. Y en ese evento hay también unas pequeñas particularidades. Por lo menos el artículo 974 me dicen que solo pueden instaurar la acción posesoria el poseedor y no me señala a nadie más. Y me señala que sea un poseedor que lleve más de un año de poseedor. Pero eso no se cumple 100% en la práctica, como lo vamos a ir viendo. El 978, si vemos, me menciona la posibilidad de que el tenedor también pueda iniciar algunas acciones posesorias.
Entonces empezamos a ver que la norma me genera unas excepciones en las que yo puedo estar legitimado por activa, tanto siendo poseedor como siendo propietario y siendo tenedor. ¿Quién está legitimado por pasiva? Está legitimado por pasiva quien genera la perturbación. Y quien genera la perturbación, ahí tenemos que también puede llegar a ser un tenedor, un propietario o un poseedor en ese caso, en ese evento. Voy a tratar, como es tanto el articulado de eso, voy a tratar de subsumirlo y de irlo como tratando de hacer lo más amigable posible, porque si no, nos dan 2 semestres y uno no acaba de leer todo ese articulado. Además que son ejemplos y ejemplos y ejemplos que vamos a ver ahorita, que incluso en la práctica no se soluciona por una vía judicial. Pero entonces, reitero, ahora sí lo que me decía María Fernanda ahorita. Entonces les decía, que ya lo había dicho, le decía, no, lo vamos aclarando. Hasta el momento es claro, entonces, como cuál es la finalidad que se busca con esta acción y es la razón por la cual tanto propietario, poseedor y tenedor podrían llegar a iniciar este tipo de acción, en ese caso. ¿Sí es claro o no? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, si miramos las acciones posesorias de la doctrina, hacen como una clasificación de diferentes tipos de acciones, las agrupan, iniciando desde la acción de conservación, perturbación, amparo y llegando hasta lo que sería la acción popular, que como les decía, la acción popular en inicio fue creada como una acción posesoria. Hoy en día yo diría que tiene una naturaleza totalmente distinta en ese caso. O era una acción popular grupal, perdón, una acción posesoria grupal. Entonces si miramos, no lo voy a mirar en detalle uno a uno, pero hay diferentes finalidades que se pueden buscar con la acción posesoria en ese caso. Entonces, por ejemplo, la acción posesoria puede buscar la conservación ante la perturbación del bien, que es la que nos da el 977, y es el derecho que yo tengo a buscar que no se embarace mi posesión. ¿Qué quiere decir que no se embarace mi posesión? Lo voy a hacer de una forma muy coloquial, que no me jodan, o sea, que me dejen tranquilo. O incluso la posibilidad de que me protejan cuando alguien me quiere despojar de de la posesión o de la aprehensión de la cosa. Y acá, vean eso tan curioso, les decía hace un rato, nadie me preguntó nada al respecto, de pronto no, o yo no me di a entender a lo que quería darme a entender, y es que cuando yo les decía que la legitimación por pasiva es de quien genere la perturbación, quiere decir esto que la acción puede ser dirigida en contra del propietario. Y es decir que el propietario es el que puede estar molestando al poseedor o al tenedor. Y es que, ¿qué sucede? El propietario tiene la posibilidad de perseguir su bien y de proteger su bien, pero el propietario no lo puede hacer por vías de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo ir y coger y sacar a las patadas al arrendatario que no me ha pagado. Yo no puedo ir y sacar a las patadas al poseedor. Tengo que hacerlo por vías judiciales. Si lo hago por vías de hecho, puedo incurrir en lo que se llama una perturbación de la posesión. Y en ese caso, es posible que el poseedor o el tenedor me inicie una acción señalando que yo lo estoy perturbando o que yo lo estoy tratando de despojar violentamente de esa posesión, incluso que le pague perjuicios. Eso sería una posibilidad que se dé en ese caso. Si miramos la segunda, que es la de restitución, si alguien tiene alguna pregunta en cualquier momento, me la hace. La de restitución, recuperación o despojo es cuando a mí ya me han quitado esa posesión. Pero en este caso, vemos que la 982 podemos deducir que la acción del 982 es una acción que no va dirigida al propietario, porque cuando el propietario ha perdido el corpus, la acción que debe iniciar es la acción reivindicatoria.
ni tampoco sería esta la acción correspondiente para el poseedor regular que ya tiene todo para adquirir por prescripción, porque a él sería lo correspondiente iniciar una acción publiciana. Entonces, en este evento estamos hablando desde el poseedor que injustamente se le quita la posesión. Y es como cuando el poseedor por vía de hecho el propietario le quita la posesión o cuando otro poseedor viene y lo desaloja. Entonces vamos amarrando esto con cosas que ya habíamos hablado en el pasado. Y se acuerdan cuando habíamos hablado de que podía existir una interrupción de la posesión. La interrupción podría ser natural, podría ser civil, y la posibilidad de que después de que se despojara al poseedor, este recuperara la posesión y no perdiera el tiempo, pues esta es la vía por la cual él lo puede llegar a hacer. Y es que, digamos, yo como poseedor, alguien venga y me invada mi predio, entre comillas mi predio porque realmente no soy propietario, y yo como poseedor quiera sacar a ese otro poseedor. Entonces tendría que iniciar una acción posesoria. Pero si ustedes miran en la práctica, esto se soluciona a través de acciones polisivas, en ese caso en particular. Entonces, ahí es donde me refiero a que entendamos la esencia de la acción, pero entendamos que ya hoy la vía procesal, no solamente la vía judicial, sino puede llegar a ser una vía netamente administrativa o una vía más expedita, más rápida que la vía judicial en ese caso en particular, en ese evento. Eh, Seguimos mirando y ahí hay otro tipo de acciones, por lo menos la del 984 es cuando yo busco que si me han despojado violentamente, pues de que sea recuperada la posesión. Tenemos la del 986, por ejemplo, que nos habla de denuncia de obras nuevas. ¿Cuándo es eso? Cuando, por ejemplo, un vecino empieza a hacer una construcción y su construcción me está afectando a mí por los escombros, porque hay riesgo de que me caiga eh, algunos residuos y demás. Ahí que lo que estoy diciendo, hombre, o sea, yo estoy tranquilo en mi propiedad y si estoy tranquilo en mi propiedad, no tengo por qué aguantarme que otra persona venga y me afecte. Entonces en el 986 que nos dice, el poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba la obra nueva, que se trate de construir sobre el suelo que está en posesión, etcétera, etcétera. O incluso acá prevé la posibilidad de evitar que alguien quiera construir en mi propiedad. Realmente es una discusión respecto como de respetar mi uso y mi goce. O sea, déjeme quieto, palabras más, palabras menos. Estoy siendo muy coloquial, pero es prácticamente eso. Les decía ahorita, como uno decir, no me joda, no me moleste en mi disfrute y en mi uso en ese caso en particular. Me pregunta acá Gilberto, si uno vive en un edificio y un vecino a cada rato fuma y el humo entra al apartamento, ¿uno puede ejercer una acción posesoria? Ok, entonces, ¿cuál es la cuestión, Gilberto? Perdón, Gilberto, o José. ¿Cuál es la cuestión, José? Eh, ya íbamos para allá. En principio, antes de que existiera lo que se llama hoy la propiedad horizontal, esto se hacía a través de una acción posesoria. Pero hoy en día, eso ya no se hace a través de una acción posesoria, sino que eso se hace a través del comité de convivencia que existe en el conjunto. Pero la esencia del problema es la de la acción posesoria, y es que alguien me está perturbando en mi posesión pacífica. Entonces yo no puedo tener abierto mi balcón porque me va a estar entrando olor a cigarrillo todo el día. Ahí está la esencia de esto. Lo que cambia hoy en día es la vía por la cual yo reclamo esa afectación. Y es que si se trata de un apartamento, una propiedad horizontal, pues yo tengo que reclamarlo a través de una vía administrativa dentro de los parámetros del reglamento de propiedad horizontal. Pero digamos, si no estoy en una propiedad horizontal, si no estoy en una casa, ¿yo qué tendría que acudir? Ante una inspección de policía, ante una casa de la justicia y poner de presente la situación para que al que me perturba lo llamen y le ordenen cesar con esa perturbación, en ese caso. Yo le soy sincero, esos problemas siguen siendo hoy en día de muy difícil solución
y por eso la norma o el legislador ha buscado que se traten de solucionar por el medio más expedito, porque imagínese usted tener que iniciar una demanda con la finalidad de que su vecino no fume en el balcón. Entonces se supone que eso hoy se tiene que solucionar de una forma más expedita, pero en la práctica uno a veces encuentra que no se logra solucionar, que no se logra encontrar una solución al respecto en ese evento. Pero el caso que me plantea José ya lo vamos a ver ahorita en ese caso en particular. El 987 también me habla de obras nuevas. El 988 me habla de cuando un edificio amenaza ruina, y es, por ejemplo, cuando mi vecino tiene abandonado el segundo o tercer piso y eso se está dañando y está generando posibilidad de que se caiga encima de mi bien. Ahí yo podría iniciar una acción posesoria, en ese caso en particular. Eh, y hay otro tipo de acciones posesorias especiales que van prácticamente en todos los artículos siguientes, como cuando hay un problema de aguas, el problema que plantea ahorita Angélica, y es que yo tengo un vecino, que el vecino tiene una humedad y que la humedad traspasa la pared de él y me está molestando en mi casa. Entonces yo en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Acudir a una acción posesoria. Hoy en día yo no demando, hoy en día yo acudo a una casa de justicia, hoy en día yo acudo ante un inspector de policía buscando que se me solucione la situación. Sin embargo, reitero, en la práctica eso a veces no se soluciona así tan fácil y sobre todo esos problemas de vecinos terminan siendo de muy difícil solución. A veces uno le termina siendo más práctico pagar a uno mismo el arreglo que ponerse a generar toda esta clase de inconvenientes. Pero si el inconveniente es tan grande, sí puede llegar a darse el caso de que yo inicie una acción posesoria en ese caso. Entonces el 996 me habla del estancamiento de aguas y acá vamos a ver una serie de ejemplos que incluso hoy en día uno dice, bueno, es hasta como un poco absurdo, que son las del 986 y demás, en ese caso. Entonces son las que se llaman acciones posesorias especiales, pero por lo menos hay unas, ya ahí está, estancamiento de aguas, derrame de aguas, pero miren por ejemplo estas. El artículo 999 dice, si un árbol extiende sus ramas sobre el suelo ajeno o penetra en él sus raíces, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas o cortar él mismo las raíces, lo cual se extienda aun cuando el árbol esté plantado a la distancia debida. Si ustedes miran, por ejemplo, ese artículo, es en la antigüedad del código, el problema que incluso en muchos municipios se sigue dando, donde en todo el lindero de un predio con el otro hay un árbol y las ramas del árbol se pasan para el otro predio y se agarran los vecinos a pelear por eso y que córteme la rama y demás, pero hoy en día uno no inicia una demanda judicial para solucionar eso, todo eso lo soluciona por una vía policiva, en ese caso. Por ejemplo, el artículo 1000, que incluso de ese artículo es innecesario porque la accesión ya me soluciona el supuesto de ese artículo. Y ese artículo es innecesario, pero ahí está. Incluso hay un meme en el mero tenedor de ese artículo que dice, los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno pertenecen al dueño del árbol. Eso es lógico, por la accesión. El cual, sin embargo, no puede entrar a cogerlos sino con permiso del dueño del suelo, estando cerrado el terreno. Y el dueño del terreno es obligado a conceder el permiso, pero solo en días y horas oportunas que no le resulte daño. Entonces, ¿cuál es la situación? Tengo un árbol, tal cual el meme del mero tenedor. El árbol se extiende, pasa al otro predio y el racimo de plátanos está al otro predio. Según este artículo, yo sigo siendo el dueño del racimo de plátanos por ser el dueño del árbol y ser el dueño del suelo. Accesión. Pero si quiero coger el racimo, tengo que pedirle permiso al otro vecino. O sea, una cosa que yo no sé ustedes qué opinión le merezcan, pero pues nadie hoy en día inicia una acción judicial para solucionar esa situación. Hoy en día, de pronto, si hay un problema con eso, uno llama a la policía
y la policía viene y le dice, venga, déjele bajar el racimo, etcétera, etcétera, en ese caso. Y de ahí para abajo vemos situaciones similares, como las situaciones en las que de pronto el árbol lo que hace es que arroja hojas secas sobre el predio del vecino, y situaciones de esas. Realmente son problemas de vecinos. Y esos problemas de vecinos se terminan solucionando más que todo por acciones, por vías policíacas. Me pregunta José que si la acción posesoria se puede asimilar a una conciliación. No, lo que pasa es que las autoridades competentes para conocer de estas buscan una conciliación antes de solucionar el conflicto. Es eso. O sea, la conciliación puede estar dentro del camino para encontrar el conflicto. Pues, hombre, si yo soy inspector de policía, si a mí vienen acá a decirme, yo con 1000 trabajos, a decirme que, que el problema consiste en que mi vecino tiene un árbol y que el árbol bota mucha hoja en mi predio, pues yo busco una conciliación antes de tener que decidir de fondo lo que está pasando en ese evento. Pero, eh, pero la conciliación no es que se asimile, sino que puede estar inmersa para solucionar el conflicto entre, que afecta a la posesión. No sé si fui muy rápido o logro explicar la esencia de eso. Reitero, no es que no sea importante y no es que propiamente sea absurdo esto, puede tener mucha importancia, por eso el legislador lo colocó, pero hay situaciones que hoy en día eso no se pelea, o sea, el artículo 1000, el artículo 999, eso no, hoy en día no está factible que se inicie una acción por esta situación. ¿He sido claro con ese tema o es confuso en ese evento, en ese caso? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, reitero, esto al final del cabo, incluso en las lecturas que yo les envié, creo que lo mencionaba, y en la lectura se mencionaba de las acciones policíacas. Hoy en día lo que les digo, si yo tengo un problema acá, que el vecino lava el balcón, los problemas normales de un conjunto cerrado, que el vecino tiene perritos y los perritos están en el balcón y orinan y caen las orinas a mi balcón, que el vecino hace mucho ruido, que el vecino tiene una filtración de agua y afecta a mi apartamento. Todo eso, en esencia, va guiado a que me están perturbando y me están afectando mi tranquilidad, mi uso y mi gozo. Pero la vía para solucionarlo hoy en día ya no es una vía judicial. Hoy en día todo eso se soluciona de una forma mucho más rápida y mucho más expedita. Incluso muchas personas no acuden a vías de ningún tipo, sino que solucionan el tema solos, porque les sale incluso más barato arreglar las cosas que ponerse a pelear en ese sentido, en ese caso. Claro que cuando se trata de, de peleas de vecinos, a veces eso se vuelve un calvario entre vecinos, establecer quién paga la tala del árbol, quién paga la tala de la rama, que no me corte la rama, que usted me le quite un pedazo de rama, y se determinan unos problemas que realmente se salen de la finalidad que busca el legislador con este tipo de acciones en ese caso. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, en ese evento. Igual, el que quiera saber más de esto, le hace toda esa cantidad de artículos y van a encontrar cosas muy particulares ahí, en ese caso. Pero no sé si hay Profe, alguna duda. Dime. usted decía cuando el daño causaba, pues bueno, cuando la acción causaba muchos daños, ¿podía indemnizar? Sí, sí, claro. O sea, dentro de la acción posesoria, yo también puedo pedir el pago de perjuicios. Yo también puedo solicitar que me declaren la indemnización de perjuicios que me hayan causado. Pero entonces, por ejemplo, esto, eso, digamos, se puede llegar. Hay unas acciones posesorias que es necesario iniciarlas por vía judicial, pero son como las acciones posesorias mucho más gruesas.
Las sencillitas irían por vía administrativa o vía policía. Pero, Profe, por y por ejemplo, ejemplo, ay, qué pena. Es tranquila, que tranquila. nosotros tenemos, bueno, siempre hay Tiene un un problema vecino, tiene con un la vecino señora, problemático. Sí, con la señora de detrás de la casa, que ya tiene un palo de mango, ¿sí? Y pues sí, el palo muy bonito y todo el tema. Pero cada vez que llueve, el palo bota hojas y tapa como, es que el desagüe de mi casa, entonces se nos inunda toda la casa, nos toca correr con colchones, ropa por la culpa del vecino. Entonces se le pide y todo, la vecina corta la rama, pero eso vuelve y crece y así no la pasamos por eso. corriendo. Entonces Exacto. hay ¿Qué que, pasa hoy en día? Hoy en día se mezclan ahí otros componentes. Y es que hoy en día uno no puede tocar un árbol sin autorización de la Corporación Autónoma Regional, en ese caso de Cortolima. Entonces, en ese caso se supone que si uno tiene ese tipo de problemas, debería pedir la tala del árbol. O sea, son trámites más administrativos que judiciales, con la finalidad de obtener la rama del árbol o a título de perjuicio que se realicen las obras correspondientes para evitar ese taponamiento de las aguas. Si tú miras el artículo 993, 994, 995, me da solución a lo que tú estás mencionando en ese caso. Pero lo que menciono es que es un tema que tú tienes que definir cómo se soluciona. Si nunca ha habido solución y el problema persiste, tú tienes que iniciar la acción correspondiente y tú puedes pedir el pago de perjuicios totalmente. O sea, yo podría iniciar esta acción por vía judicial y solicitar el pago de perjuicios, demostrar cuáles perjuicios fueron causados y demás. Es totalmente posible. Lo que menciono es que de pronto en la práctica, si tú te pones a mirar, puede que te salga más barato hacer la corrección de toda la problemática que iniciar la demanda. Entonces, en la práctica, muchas personas terminan por no iniciar una acción posesoria, sino que lo que terminan es por tomar las medidas correspondientes para evitar ese desmedro o esa afectación, en ese caso en particular. Por lo menos el 998 eh, tiene algo relacionado también con eso. Y todos esos artículos van ahí. Si tú quisieras, podrías iniciar una acción posesoria. Pero lo que te digo es que si tú entras a evaluar cuánto te cuesta iniciar una acción posesoria por vía judicial, tú te das cuenta que te puede salir bastante costoso. En cambio, ¿qué hacen las personas? Acuden a una vía policiva. Entonces acuden al inspector de policía, el inspector de policía llama al vecino, le dice que arregle, que corte y todo, pero de pronto al final la solución, realmente, por triste que sea, está en cortar el árbol y evitar ese daño, o en realizar los canales adecuados para que no se dé el taponamiento con las aguas, pero es un tema que se puede solucionar por vía policía. O sea, el inspector de policía también puede tomar ciertas decisiones en ese caso y analizar. En ese caso, lo que menciono es que la esencia sigue siendo la misma. Lo que de pronto el legislador ha hecho es, para solucionar más rápido eso, lo que ha llevado es a llevarlo a la vía policía, que se supone que es de más rápida solución en ese caso. Entonces, por eso, no es que no le dé importancia a este tipo de acciones, sino que se trata de acciones que hoy en día no es que no sean de interés de los abogados tampoco, pero son cosas que se pueden solucionar directamente por los afectados a través de las autoridades competentes, que me imagino que en un municipio no hay casas de justicia ni nada de eso, entonces lo solucionan los inspectores de policía o alguna dependencia de la alcaldía municipal, en ese caso en el mío particular. sí, profe. Gracias. Exacto. Entonces, no, o sea, hay algunos que no, entonces, pero por lo menos no quiere decir que no hay quien lo solucione. Pero incluso ahí vienen los problemas, que el inspector no hace nada, que el inspector es más amigo del vecino que el yo, que no sé qué. Nada, yo les digo la verdad. Si hay algo harto, es una acción posesoria, porque es una pelea de vecinos. Y ustedes ya saben qué es una pelea de vecinos. Entonces, eso a veces termina siendo un problema que la solución termina siendo más práctica
vecino le quema el árbol al otro vecino, le echa alguna cosa para que vaya cayendo, porque terminan viendo que es un problema insolucionable y es un problema que genera más dolor de cabeza que solución al conflicto en particular, en ese caso. Por eso no es que no me gusten las acciones posesorias, sino que es que me parece que son un tema que ha pasado a un segundo plano, en ese caso en particular. Son importantes, en algún momento uno las puede iniciar también, en algún momento uno va a llamar a la policía porque hay un vecino cansón, ruidoso o algo, pero de ahí no pasa, no necesita uno ir más allá, no necesita uno ir a una comisaría, perdón, a una inspección de policía, a un centro de una casa de justicia, iniciar una querella, esperar que lo llamen, acudir, no sé qué, sino que simplemente uno llama a la policía viene y soluciona, en ese caso en particular. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, listo. Vean, en la práctica, ustedes van a sufrir un karma como abogados, y más si de pronto son el único abogado de su familia, y es que a uno lo llaman todos los familiares para que le solucionen estos chicharrones. Y eso es una mamera. Pero pues bueno, para eso están formando ustedes, para que colaboren en sus familias. Pero eso, a mí a veces me piden favores de eso y yo prefiero ponerme rojo y decir qué pena no le ayudo a ponerme a lidiar con eso. Porque normalmente no se encuentra solución en esos casos en particular. Entonces que me llamen a decirme es que acá tengo un problema con el vecino porque el vecino tiene un perrito que viene todos los días y se me poposea en el jardín, porque mi vecino puso un jardín y tiene unas matas que generan un olor que no me gusta. Todos son este tipo de problemas, pero pues solucionenlo ustedes mismos por una vía policiva y ya, en ese caso, en ese evento en particular. Ahí. O por lo menos lo que me decía ahorita José, tengo un vecino que fuma, que el humo, que le toca hacer una carta a la administración, que el comité de convivencia, a esos comités de convivencia no sirven para nada, y por eso también terminan a veces agarrados los vecinos en esa situación tan particular, en ese caso. Ok, entonces en general, eso es lo que podemos ver como una acción posesoria, en ese caso. Ok, ¿cuándo no es procedente la acción posesoria? Hay unas normas que me establecen algunas excepciones, como por ejemplo, cuando hay prescripción, ahí me trae unos plazos de prescripción, hay algunas que prescriben en un año, hay unas que prescriben en 6 meses y demás, pero realmente ahí está el artículo 973, 976 y 1007, que me señala cuándo y en qué plazos hay prescripción de este tipo de acciones en particular, en ese caso. Ok, dicho eso, quisiera que en lo que nos queda de hoy de clase, trabajáramos un tema que me importa un poco más, y es lo que tiene que ver con algunas formas especiales de propiedad. Para con esto, hoy finalmente acabar la propiedad y ya la próxima clase hablar de usufructo, uso de habitación, servidumbre y lo que nos queda hablar de hipoteca, prenda y derecho a retención, y con eso acabaríamos la materia. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta el momento lo debemos complementar con algo muy particular, y es de establecer unas clases muy especiales de propiedad. Entonces, la propiedad inicialmente ha sido concebida como ese concepto de la facultad de usar, gozar y disponer, etcétera, etcétera, que hemos venido trabajando, pero a lo largo del tiempo, el legislador también ha creado como unas clases muy especiales de propiedad. Y no es que sean algo totalmente diferente, se sigue manejando la misma esencia, pero son unas clasificaciones de propiedad que tienen unas particularidades muy especiales, lo cual hace que de pronto tengamos que analizarlo desde un punto de vista distinto, o que tengamos que tener claro el fenómeno como tal.
Y eso es lo que tiene que ver con lo que es la copropiedad, con lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, la propiedad intelectual y la propiedad fiduciaria. Si me da el tiempo, hablamos algo de los bienes baldíos por un aspecto muy pequeño que quiero mencionar ahí. En cuanto a la copropiedad, ¿qué tenemos que decir? La copropiedad simplemente es vista como aquel fenómeno donde sobre una sola cosa confluyen derechos de propiedad individual de varias personas. O sea, cuando hablamos de copropiedad o de comunidad o de copropietarios o de comuneros, nos estamos refiriendo a que varias personas tienen derecho de propiedad sobre un mismo bien, sin importar la proporción de su derecho. Es decir, para que estemos ante el fenómeno de la copropiedad, no es necesario que estemos hablando de que sean propietarios de igual derecho. O sea, que si tenemos un bien que es de dos personas, no necesariamente cada una tiene que tener el 50%. La copropiedad permite que cualquier copropietario tenga un derecho sobre el bien, por más pequeño o más grande que sea. O sea, podemos tener una propiedad donde una persona tenga el 1% y la otra persona tenga el 99%. Entonces, la copropiedad funciona de esta manera, que, ojo, no hay que confundir una copropiedad con lo que es una sociedad. Una sociedad es un fenómeno totalmente diferente, es un fenómeno totalmente distinto. Entonces, la copropiedad hace que dos o más personas confluyan como propietarios de un mismo bien. En ejemplos es fácil. Entonces, simplemente Luisa, Paula, Sergio y yo y María Alejandra, 5 personas, somos dueños de una casa, lo cual quiere decir que cada uno tiene un porcentaje de esa casa. ¿Qué porcentaje vamos a tener? Eso depende de muchas cosas. Puede que yo tenga el 50 y cada uno de los demás tenga solo una partecita. Puede que yo tenga el 30, Luisa tenga el otro 30 y el otro 40 esté dividido entre los demás. O puede que cada uno tenga una parte por igual. Pero lo importante es que todos tenemos un derecho de copropiedad. Estamos unidos frente a un mismo bien. Eso me genera en la práctica muchas problemáticas. Y esas problemáticas que me genera pueden estar relacionadas con la forma en que se puede usar y gozar el bien o con la forma en que yo quiera que de pronto el bien se divida. Entonces, cuando hablamos de la copropiedad, en esos casos, la duda es si todos usamos y gozamos de igual manera sobre la totalidad del bien. Y ese tema es muy discutido y es muy problemático. Entonces me explico. Digamos que cuando las proporciones de propiedad son iguales es mucho más fácil. Entonces digamos que, pero generan discusión. Digamos que Paula, Sergio y yo somos copropietarios de un apartamento, en ese caso. Y como copropietarios, cada uno tiene un 33.33% del apartamento. Y el apartamento, un apartamento normal, tiene dos habitaciones, perdón, dos baños, tres habitaciones, una habitación principal con el baño privado, las otras dos habitaciones más pequeñas con un baño comunal, por decirlo así. Se supone que todos tenemos igual proporción de propiedad, pero entonces se supone que quién debe utilizar la habitación principal y el baño privado. Se discute quién puede utilizar de determinada forma el bien. Entonces, el fenómeno de la copropiedad puede generar este tipo de discusiones que al final lo que llevan es a que los copropietarios busquen la manera de dividir su propiedad o de desligarse de otro copropietario. Diferente es cuando estamos de pronto en una finca, donde la finca la dividimos en varios lotes de acuerdo a la proporción que cada uno tiene. Y ni eso, porque pueden haber discusiones respecto de que yo quiero el pedacito que está en tal lado
Yo quiero el pedazo que está donde está el nacimiento de agua, yo quiero el pedazo plano y no quiero el pedazo montañoso, etcétera, etcétera. Entonces la copropiedad, si bien es un fenómeno que es permitido, es un fenómeno que en la práctica puede generar mucha discusión. Muchas veces las copropiedades son resultados de un proceso de sucesión, en donde una persona fallece y sus bienes se dejan a nombre de sus herederos. Pero pues si lo que dejaron fue una casa, pues la casa se le asigna a todos los herederos y cada heredero tiene un porcentaje de propiedad. Entonces, en ese sentido, ese uso y ese goce puede ser muy difícil o puede ser muy conflictivo en la forma en que se pueda disfrutar. No sucede eso como cuando, por ejemplo, estamos hablando de los frutos. Porque si, vuelvo al ejemplo, si Paula, Sergio y yo somos copropietarios de un apartamento y el apartamento está arrendado, pues fácilmente lo que hacemos es que cada uno recibe una ganancia de ese arriendo proporcionalmente a lo que yo estoy ganando en ese caso, en ese evento. Me pregunta José, si esa casa la quieren vender, todos los copropietarios deben estar de acuerdo, sí y no. Es decir, yo como copropietario uso, gozo y dispongo libremente de mi parte, lo cual quiere decir que si yo quiero vender mi parte, la puedo vender. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Si yo tengo un apartamento en copropiedad con dos hermanos y yo quiero vender mi parte a un tercero, yo no tengo que pedirle autorización a ellos. Yo simplemente lo que hago es vender mi parte y se la vendo a otra, se la vendo a uno de mis hermanos o se la vendo a un tercero, no importa, no tengo limitación. Lo que pasa es que en la práctica es muy difícil que alguien me vaya a comprar una copropiedad de esa manera. O sea, a la gente no le interesa tener ese tipo de vinculaciones y compartir la propiedad con otra persona. Hay casos en los que no hay ningún inconveniente, pero hay casos en los que sí puede haber problema con eso. Lo que pregunta Sergio de la hipoteca. Si yo hipoteco, hipotecaría mi porcentaje o mi proporción de copropiedad en ese caso, en ese evento. O sea, acá, acá sí extraño mucho lo presencial y poder estar haciendo dibujos en el tablero. Pero pues imaginémonos lo siguiente. Hay que hacer una abstracción para entender lo siguiente. Una cosa es dividir materialmente el bien y otra cosa es dividir jurídicamente el derecho que se tiene sobre el bien. Entonces, yo fácilmente puedo hacer una división jurídica sobre el bien. Por ejemplo, en un bien inmueble. Si yo tengo un bien inmueble y el bien inmueble es una copropiedad, en el certificado de libertad y tradición va a aparecer qué porcentaje tiene cada uno. Y si yo voy a vender, vendo ese porcentaje. Si yo voy a hipotecar, hipoteco ese porcentaje. Diferente es materialmente que yo quiera usar o no utilizar mi porcentaje y mi parte. Entonces vuelvo al mismo problema. Entonces, y eso pasa mucho en la realidad. Entonces digamos que Paula, Sergio y yo, vuelvo al mismo ejemplo, somos herederos. Entonces nuestro papá nos deja un apartamento. Y después de que nos entregan el apartamento, entonces yo llego, yo les digo, qué pena, pero yo soy el hermano mayor, entonces yo cojo la habitación principal. Y Sergio me va a decir, no, ¿qué le pasa? La habitación principal la cojo yo. Y así nos vamos a estar peleando por esa situación. ¿Y por qué nos vamos a estar peleando? Porque todos tenemos igual derecho y todos tenemos derecho a usar y a gozar del bien. Entonces, esto muchas veces a lo que lleva es que los bienes terminen siendo vendidos o termine uno de los copropietarios comprándola a los demás propietarios, o si no se ponen de acuerdo en la venta, terminen llevando esto a lo que se llama un proceso divisorio. Y el proceso divisorio es un proceso especial, un proceso declarativo especial, en el que lo que se busca es la división material del bien. Y si el bien no se puede dividir materialmente, lo que se busca en este tipo de proceso es la venta del bien
para que lo que se reparta es lo que se obtenga económicamente del bien. Entonces, digamos, si lo que heredamos es una finca, yo inicio el proceso divisorio y en el proceso divisorio le digo al juez, señor juez, somos 3 personas propietarias, cada una con este porcentaje, asígnenos a cada uno tal parte. Si al final no nos ponemos de acuerdo o el juez encuentra que el bien es indivisible, lo que hace es ordenar la venta en pública subasta del bien. Y al ordenar la venta en pública subasta del bien, pues lo que van a ordenar al final es repartir el dinero en proporción al porcentaje y al derecho que yo tenga en ese caso en particular, en ese evento. Me pregunta José, si alguno quiere realizar mejoras y eso afecta todo el bien inmueble, ¿los otros se pueden oponer? Sí, puede haber oposición. Pero les digo, eso es un problema. O sea, tener una copropiedad es un problema bastante complicado. Si de pronto, perdón, regáleme en un segundo, perdón. Regálame en un segundo, un momento. Ok, perdón, qué pena es que me estaban acá brindando algo, entonces voy a pasar por la pena de comerme un helado mientras voy dando clase, pero está dando un calor terrible. Ahí. Entonces, les mencionaba, es un inconveniente grande porque, qué pena en serio, pero ustedes están sin cámara y pueden hacer lo que quieran, pero yo también. Y me ofrecieron el helado y si no me lo como se derrite. Entonces me dice, profe, y si hipoteca la parte que le corresponde en la casa y no paga el banco como cobra la obligación, pues el banco solamente va a perseguir esa cuota parte, en ese caso. O sea, en ese caso el banco solamente embargaría mi porcentaje. Me afectaría solamente mi parte de la propiedad, no más, en ese evento particular. Entonces pongamos un ejemplo un poquito más de telenovela. Digamos que yo, digamos que mis hermanos y yo compramos un bien para que vivan mis papás ahí. Y digamos que mi hermano se divorcie y esa parte de él entre a afectar o entre dentro de los gananciales, dentro de la sociedad conyugal y todo ese problema. ¿Qué implicaría eso? Implicaría en la práctica que, pongamos los números, cada uno tiene un 33%. Entonces, si uno de los propietarios se divorcia y esa parte de él entra dentro de la sociedad conyugal que se tiene que liquidar, pues la mitad de eso va a pasar a ser de su pareja, lo cual al final va a hacer que quede 33% un propietario, 33% otro propietario, y ese otro 33% se va a dividir en dos. O sea que va a quedar un propietario como con 16% y otro nuevo propietario como con un 16% ahí en ese particular. O pongamos el ejemplo que sea el banco el que embargue y que lleven a cabo el remate de esa parte para satisfacer la obligación de la hipoteca. Entonces ahí se va a afectar solamente esa parte de esa copropiedad. Por eso es que en la práctica los procesos divisorios se inician, porque los propietarios no se ponen de acuerdo, porque los propietarios no quieren vender, etcétera, etcétera. Entonces en ese caso se buscaría buscar la forma de cómo de cómo poder enajenar o vender el bien, en ese caso en particular. Y en el proceso divisorio se puede lograr tanto dividirlo materialmente si es posible, como se puede lograr venderlo y dividir el dinero, pues que ahí ya sería mucho más fácil en ese caso en concreto. No sé si sea claro en ese caso en particular. ¿Es claro?
Ok. Entonces, el fenómeno de la copropiedad es un fenómeno, reitero, que no está prohibido, es un fenómeno totalmente permitido, pero hay que tener en cuenta todas las implicaciones que tiene la copropiedad, en ese caso. Entonces, hay que tener en cuenta que eso puede impactar mucho en la libertad de disponer del bien, puede afectar mucho el uso y goce adecuado del bien y todos esos derechos derivados de la propiedad, porque de alguna forma se tienen que compartir. Y a tenerlos que compartir, pues, eh, genera toda esa afectación. Incluso, vamos a ver, bueno, los que den obligaciones conmigo, que el fenómeno de la propiedad está metido dentro de lo que son los cuasi contratos, y allá lo vamos a mencionar y lo vamos a hablar, pero de alguna manera me interesa esto, que entendamos el fenómeno es más relacionado con todo lo de la propiedad. Igual, así como en proporción se divide el uso y el goce, en proporción se dividen las obligaciones nacidas de la obligación de la propiedad, como pueden ser las obligaciones pro tenere. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos que si hay que hacer un pago, pues el pago se hace dependiendo de la proporción que cada uno tenga en la propiedad, como por ejemplo un impuesto. Entonces, si hay que pagar, digamos, un impuesto, pues cada uno debería pagar en proporción de lo que tiene en la propiedad, en ese caso. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. ¿No? Ok, listo. Propiedad horizontal. La propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una propiedad muy particular porque en la propiedad horizontal confluyen tanto la propiedad individual como la copropiedad. O sea, es un fenómeno en el que confluyen estos dos tipos de propiedades, en el que yo soy propietario individual de un bien, pero soy copropietario de otro tipo de bienes que hacen parte de esa propiedad horizontal. Entonces, la propiedad horizontal está regulada por el artículo 675 del 2001, por la ley 675 del 2001, y esta ley regula todo el fenómeno relacionado con la propiedad horizontal. ¿Por qué me interesa que lo mencionemos y lo veamos acá? Porque esto tiene una importancia práctica para entender los dos fenómenos que ya hemos visto, la propiedad individual y la propiedad colectiva o la copropiedad, en ese caso. Y para que veamos que pues acá se da una serie de situaciones muy particulares que debemos de tener presentes. Primer situación, y hago una aclaración. El artículo 670, perdón, la ley 675 del 2001 regula todo lo relacionado con la propiedad horizontal, pero, ojo, no regula unos aspectos que tienen que ver con los órganos de administración y de tomas de decisiones en la propiedad horizontal. Yo creo que ustedes lo han vivido en carne propia. No hay nada más cansón que una asamblea en un conjunto, que afortunadamente por el coronavirus no las han hecho, porque tenían que hacerlas antes de finalizar marzo, pero en todos los conjuntos las han venido aplazando. De pronto lo estoy diciendo de forma odiosa o irónica, pero es que una asamblea de copropietarios de un conjunto cerrado es una cosa súper cansona. Pero independiente de eso, lo que me interesa no es que analicemos cómo se toman las decisiones en una propiedad horizontal, que qué hace la asamblea, que qué hace el consejo de administración, que qué hace el administrador, que qué hace el comité de convivencia, y eso no. Lo que me interesa es que analicemos el fenómeno de propiedad horizontal como un fenómeno del derecho de bienes. Entonces, ¿qué sucede? Primer punto, el legislador empieza a darse cuenta, o sea, si nos vemos, nos damos cuenta, la ley que regula la propiedad horizontal es una ley del 2001, o sea, que es una ley que tiene 19 años, es una ley realmente muy joven. Entonces, el legislador se da cuenta que hay personas que confluyen a vivir de manera conjunta, pero sin querer compartir ciertas cosas de su propiedad.
diría uno coloquialmente, personas que están juntas, pero no revueltas, como dirían por ahí. Pero como el legislador debe mantener como la seguridad jurídica y el orden, finalidad del derecho, entonces el legislador dice, listo, vamos a regular qué pasa en este caso. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que pese a que hay personas que confluyen, se dan conflictos relacionados con el uso de determinados bienes. Entonces vamos a ponerle una organización a eso y nace la ley 675 del 2001 de propiedad horizontal. Esta ley, como ustedes pueden ver, es una ley muy fácil de entender, pero es una ley que se dedica más a la parte organizativa de la propiedad que propiamente a la parte jurídica en cuanto al fenómeno de la propiedad en sí. Cuando hablamos de propiedad horizontal, tenemos que tener claro que esa propiedad horizontal aplica para diferentes tipos de bienes inmuebles, independiente de que su uso sea un uso comercial o sea un uso residencial. O sea, la propiedad horizontal puede ser una propiedad horizontal como un centro comercial, donde hay diferentes propietarios de los locales, o puede ser una propiedad horizontal como un conjunto de casas, o como puede ser una propiedad horizontal como un edificio donde hay varios apartamentos. ¿Qué confluye entonces? Que hay una propiedad individual sobre cada una de las unidades privadas, o sea, sobre cada casa, sobre cada apartamento, pero hay una copropiedad sobre lo que se llaman las zonas comunes, en ese caso particular. Entonces vemos que los dos derechos confluyen. En ese sentido, yo soy propietario de mi apartamento y soy copropietario de las zonas comunes que son los corredores, que son el, el ascensor, que son el parque, la cancha y demás. Por eso, el uso y el goce de esas zonas comunes es un uso compartido. Y como es un uso compartido, se tiene en cuenta que ese uso es un uso que todos lo pueden realizar en las mismas condiciones, en ese caso. Pero vean que también, dependiendo de la proporción que yo tengo, puede que yo pague una cuota de administración más alta o menos alta. O sea que sí se me castiga de alguna manera que yo tenga más derecho que los demás en la copropiedad, en ese caso particular. Hoy en día el fenómeno de la copropiedad y la propiedad horizontal es un fenómeno más que común, sino que en el tema de la propiedad horizontal está más organizado que en una copropiedad normal. Entonces, si miramos la ley y miramos, por ejemplo, sus artículos, vemos como ella nos señala en el artículo primero y nos dice, nos habla de bienes privados o de dominio particular y también nos habla de bienes comunes. Entonces nos dice, es un bien privado, el inmueble delimitado, independiente de la propiedad y tiene un aprovechamiento exclusivo. En cambio nos dice, los bienes comunes son esa parte del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal que pertenece en proindiviso a todos los propietarios. No sé si ahí ustedes empiezan a relacionar con algo que uno a veces escucha, y es cuando se dice que algo es común y proindiviso, o sea, que es de todos y para uso de todos en general, en ese caso. La propiedad, sin embargo, también tiene una particularidad, pero pues esto lo menciono de forma informativa, pero pues no es el objeto de lo que quiero explicar. Y es que la propiedad horizontal hace que se cree una persona jurídica diferente a los copropietarios. Y esa persona jurídica diferente a los copropietarios tiene unos derechos y obligaciones distintas a los del propietario de cada unidad. Es decir, que cuando se conforma la propiedad horizontal, nace a la vida jurídica una nueva persona. Entonces, digamos, si usted vive en el conjunto que se llame, no sé, conjunto cerrado Mirolindo, entonces, conjunto cerrado, propiedad horizontal, pasa a ser esto, conjunto Mirolindo propiedad horizontal, pasa a ser una persona jurídica. Por esa razón, quien contrata con los terceros
y la obligación no es de los copropietarios. O sea, por eso yo no le, son relaciones jurídicas diferentes. Por eso yo tengo una relación jurídica con mi propiedad horizontal para pagarle por lo menos la administración, pero yo no tengo una relación jurídica, digamos, con la empresa de, no de solidaridad, con la empresa, por ejemplo, de vigilancia, con la empresa de aseo, sino que la empresa de aseo, la empresa de vigilancia contratan directamente con la propiedad horizontal, que es una persona jurídica independiente. Y ahí es donde se genera esa relación obligacional. Y mi relación obligacional es con la propiedad horizontal directamente como tal. O sea, yo tengo una obligación de pagar una cuota de administración a la propiedad horizontal, pero yo no tengo ningún tipo de relación obligacional con los empleados que están acá haciendo la vigilancia, que están haciendo el aseo, etcétera, etcétera. Porque ellos están contratados directamente por esa persona jurídica que se constituyó a raíz de esta situación en particular. Y por esa razón también es que hay un reglamento del uso de las zonas comunes y demás, pero es un tema más de organización en particular en ese caso. Te puedo decir que en mi conjunto yo tengo una partecita de la piscina, yo tengo una partecita de la cancha, yo tengo una partecita del ascensor y demás. Si yo de aquí a mañana quiero vender, vendo solamente mi derecho de propiedad exclusivo. Y quien lo adquiera, accesoriamente, de una vez adquiere la copropiedad del resto de la propiedad horizontal o de las zonas comunes. No sé si he sido claro en ese punto. Ahí. ¿Sí? Ok. Por eso preferí, ojo, si quisiéramos hablar de propiedad horizontal y hablar de toda la ley 675, nos podríamos demorar. Incluso eso, hay progrados, hay posgrados de solo propiedad horizontal. Pero ya con todo lo que hemos hablado, entonces lo que llego a este punto es para que entendamos el fenómeno. Dime. Entonces, digamos, si quiero vender propiedad en la propiedad horizontal, ¿vendo el bien privado y también vendo el bien común? Tú vendes el bien privado y se entiende que a tú vender el bien privado, quien lo adquiere está adquiriendo derechos sobre el bien común. Intrínsecamente se entiende eso, en ese caso. Lo que pasa es que el uso y el goce de ese bien común tiene una reglamentación. Entonces ahí no se genera esa problemática del ejemplo que ponía ahorita, que si éramos copropietarios 3 personas del bien inmueble, sino que en ese caso, como ya todo está regulado, no hay problema. Y ahí yo les pongo un ejemplo, que uno lo ve en la práctica. Entonces uno a veces ve en la práctica que en una casa la mamá vive en el primer piso, el hijo construye el segundo piso, el otro hijo construye el tercer piso. Y entonces uno analiza el fenómeno y no que encuentra ahí. Primero, no es propiedad horizontal, porque no está formalmente constituida como una propiedad horizontal. Segundo, de pronto lo que tenemos es que el propietario es la mamá y el hijo que está en el primer piso y el hijo que está en el segundo piso son poseedores. Pero digamos que la mamá quiso legalizar el tema y lo que hicieron era transferirle a ellos un porcentaje de propiedad. Entonces lo que determinaron era que cada uno tuviera un porcentaje, 33% cada uno. Y cada uno construye un piso. De igual forma, sigue sin ser propiedad horizontal. Sigue siendo una copropiedad normal, en la que todos son dueños de todo, en ese caso, en ese evento. Ninguno es exclusivamente dueño ni del segundo piso, ni del tercer, ni del primer piso, porque no está constituido como propiedad horizontal, sino simplemente son copropietarios. Ese fenómeno en la práctica se da mucho. Entonces a veces se da mucho que el papá les dejó un lote, entonces los hijos cada uno construye una partecita. Y cuando entran a mirar, viene toda esta problemática y si no la logran solucionar por un proceso divisorio, terminarían solucionándola a través de la venta del bien y la repartición del dinero. Me pregunto, pero no sé si te queda claro, Laura,
lo que me preguntabas en ese caso. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces lo que me pregunta José, ¿cómo se vuelve la propiedad horizontal? Eso tiene que ser un tema que se legaliza, eso tiene un trámite formal que establece la ley 675 y eso se registra, tiene uno que hacer el reglamento de propiedad horizontal. Al hacer el reglamento de propiedad horizontal tiene que registrarlo sobre el lote y nacer a la vida jurídica la propiedad, la propiedad, sí, la persona jurídica, la propiedad horizontal. Porque algunos no lo hacen de esa forma, porque eso tiene una carga tributaria también. Y es que como es una nueva persona, diferente a los copropietarios, entonces esa nueva persona jurídica tiene unas cargas de impuestos, usted tiene que hacer asambleas, tiene que nombrar un administrador, el administrador cobra, etcétera, etcétera. Entonces se termina volviendo en un problema, en ese caso en particular. Por ejemplo, en el caso de muchos de ustedes que viven cerca de la universidad y que es un solo edificio y cada edificio tiene apartaestudios o apartamentos independientes, puede que uno lo vea así y no crea que eso es una propiedad horizontal, pero no es una propiedad horizontal porque no está constituida formalmente como propiedad horizontal, sino que es un solo dueño el que está siendo dueño de todo, o son varios dueños que son dueños de la totalidad del edificio. Si yo lo quisiera convertir en propiedad horizontal, primero tendría que individualizar la propiedad de cada apartaestudio y cada apartamento. O sea, tendría que volver dentro de una gran propiedad, generar varias propiedades individualizadas. Segundo, tendría que generar un reglamento de propiedad horizontal y todos sus trámites administrativos para que la persona jurídica de ese edificio nazca la vida jurídica particular, en ese caso. Eso es posible hacerlo y tendría que regular absolutamente todo. Pero pues en la práctica no se hace muchas veces porque es una persona la dueña de todo o por simplemente porque no quieren asumir cargas administrativas, en ese caso. Pero a veces se vuelve un real problema porque nadie quiere comprar muchas veces en copropiedad. Entonces, digamos, si yo compro en una propiedad horizontal mi apartamento, de alguna forma yo sé que todo está regulado, reglamentado. Pero digamos, si yo compro el primer piso de una casa, realmente lo que yo estoy comprando es el derecho de propiedad de esa persona. Y si de aquí a mañana queremos entrar a mirar, nos podemos dar cuenta que el que está en el segundo piso podría reclamar cosas del primer piso, porque todos tienen derechos de acuerdo a su porcentaje de propiedad en ese caso particular. Es decir, Profe, qué pena, otra pregunta. dime, tranquila. Profe, o sea que el señor Juan construyó un apartamento, ¿sí? Un edificio, perdón, y empieza a vender cada apartamento, ¿no? Digamos que tenga 10 apartamentos ese edificio y empieza a vender cada apartamento. Ese edificio queda con esos apartamentos con cada dueño diferente. Ahí iniciaría la propiedad de horizontal. Sí, o sea, eso tiene unos trámites administrativos, unos trámites ante autoridades territoriales y demás. Pero entonces lo que se hace es que existe una matrícula inmobiliaria del predio en general. Y lo que se hace es que se crea una matrícula inmobiliaria independiente para cada uno de los apartamentos o apartaestudios. Se individualizan en ese caso. Y se tiene que hacer un reglamento de propiedad horizontal. O sea, tiene una serie de trámites que tienen que ir con curaduría, que la curaduría autorice los planos, etcétera, etcétera, con la finalidad de establecer cada unidad cómo va a estar constituida. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ver un reglamento de propiedad horizontal, es una cosa gigante. Hay reglamentos de propiedad horizontal, dependiendo del tamaño del conjunto, de 500 hojas, de 600 hojas, lo demás, donde realmente está constituida toda la creación de la propiedad horizontal. Eso se formaliza, se registra y ahí le asignan cada matrícula inmobiliaria a cada unidad, a cada apartamento o a cada casa. Y ya con eso se individualiza absolutamente todo. Entonces ahí se señala cuáles son las zonas comunes, cuáles son las cosas, los bienes exclusivos, con la finalidad que de pronto, por ejemplo, el dueño del apartamento del primer piso no saque su balcón y invada una parte que es zona común, etcétera, etcétera, en ese caso. Es una forma de formalizar ese tipo de propiedad horizontal,
en ese evento. Lo que digo es que hay casos donde las personas siguen en la anormalidad. Por lo menos yo conozco casos de familiares donde algunos familiares, no míos, sino que, o sea, casos familiares, donde digamos, entre 2, 3 hermanos compran un lote de terreno en el Totumo. Todos compran un lote de terreno en el Totumo y lo dividen en varios lotes y cada uno hace una casa campestre. Y eso parece que fuera un conjunto cerrado campestre, pero no constituyen nunca la propiedad horizontal en ese caso. Y es más, ni siquiera la constituyen porque, por ejemplo, en ese caso, no se la dejan constituir porque el uso del suelo en el Totumo no permite algunos espacios para urbanizaciones, sino que ellos lo que hacen es que eh, cada uno construye su casa quinta. ¿Qué problemas puede generarse de aquí a mañana? Que como sigue siendo copropiedad, todo es de todos. Entonces, de aquí a mañana puede haber algún problema porque puede que una casa valga más que la otra casa, etcétera, etcétera, y eso se genera el problema o el conflicto jurídico más grande que pueda existir ahí. ¿Y por qué? Pues porque ahí viene también a alegarse si yo hice mejoras, si las mejoras valen más que las otras, etcétera, etcétera, o ahí viene a solucionarse todo con el tema de los procesos divisorios, en ese caso. ¿Soy claro? Ahí. Sí, ¿Sí? profe, gracias. Ok, listo. Entonces, eso es el fenómeno de la propiedad horizontal. Frente a la propiedad intelectual, ustedes a veces, creo que ustedes tienen una materia electiva que pueden escoger mucho más adelante, que solamente es de propiedad intelectual. Hay posgrados de que el posgrado entero es de propiedad intelectual. Entonces es un tema bastante amplio. Sin embargo, me interesa en resumidos 5 o 10 minutos explicar la esencia de la propiedad intelectual y qué diferencia tiene con las propiedades que hemos venido hablando. La propiedad intelectual, primero que todo, es una propiedad que por lo general puede recaer tanto sobre cosas tangibles como cosas intangibles. O sea, puede recaer sobre meras ideas, sobre meras creaciones que nacen del intelecto humano. Y trae su sustento jurídico en el artículo 671 del Código, y por eso es que también se habla de un modo de adquirir el dominio, que es la creación de cosas nuevas. Entonces, la propiedad intelectual ha sido un concepto que ha venido evolucionando mucho, que por lo menos está regulado en la Ley 23 del 82 y tiene otras regulaciones adicionales en ese caso, pero tiene unas particularidades muy específicas. Y recuerden cuando hablábamos de que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que la propiedad era exclusiva, era perpetua, era, tenía unas características muy específicas? Pues en la propiedad intelectual a veces no se reúnen esas características. Primer situación especial que tiene la propiedad intelectual. La propiedad intelectual genera dos derechos o dos tipos de derechos diferentes para el propietario. El propietario de una propiedad intelectual puede tener dos tipos de derechos: un derecho de carácter moral y un derecho de carácter patrimonial, en ese caso. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? El derecho de carácter moral está relacionado con la posibilidad de que a mí sea al que me reconozcan como el autor de esa obra. Que a mí siempre sea a la persona que me reconozcan como el autor, no como propietario, sino como el autor, como la persona que tuvo la idea de eso. Eso es el derecho moral. Y el derecho patrimonial, que nace de la propiedad intelectual, es todo lo que tiene que ver con la facultad de explotar económicamente esa propiedad, lo cual en la práctica puede llevar a una situación muy particular, y es que si bien el concepto de propiedad es uno solo,
estos dos derechos estén en personas diferentes y sea una persona la que tenga el derecho moral y ser la que sea reconocida como autor, pero ser otra persona la que tiene el derecho a explotar económicamente la obra. Eso más pasa mucho en la práctica, por ejemplo, con los autores de los libros, en donde yo hago un libro, yo me invento un libro, escribo un libro y yo soy el autor del libro. Tengo derecho a que siempre me reconozcan como el autor del libro. Pero dentro de la contratación que se hace con la editorial se vuelve la propietaria de los derechos de explotación económica. Entonces la editorial es la que tiene derecho a explotar la obra, es la que tiene derecho a transformar la obra. Digamos, si la obra es un libro, autorizar que la obra sea transformada en una película, en una obra de teatro y demás. Entonces, en esos casos, esa propiedad o ese derecho económico puede estar en cabeza de una persona distinta a quien tiene el derecho moral en ese evento. Y eso me genera una diferenciación también importante. Y es que el derecho moral es un derecho moral que es intransferible. Yo nunca lo puedo transferir. Es inmodificable. Es decir, yo no voy a venderle a una persona mi derecho moral para que la obra que se llama Cien años de soledad ya no la publiquen diciendo que el autor es Gabriel García Márquez, sino que el autor es Camilo Castellanos, porque ese derecho es intransferible, no se puede transmitir. En cambio, el derecho patrimonial yo sí lo puedo transmitir. Y eso tiene unas regulaciones. Ese tema es demasiado amplio porque además se divide dependiendo si es propiedad intelectual, si es derecho de autor, si es patente, si es propiedad industrial y todas esas derivaciones. Pero adicional a eso, tiene una importancia también que mencionar acá, y es que a diferencia de la propiedad, cuando decíamos que la propiedad era perpetua, en este caso, lo único perpetuo es el derecho moral, porque el derecho económico, el derecho a explotar económicamente la obra, ese derecho es un derecho que puede ser revocable o que puede ser transferible a otra persona sin importar su perpetuidad. ¿Por qué? Porque es que la ley tiene determinado que si bien la persona en vida no transfirió el derecho económico, cuando muera, después de que muera, pues este pasa a ser de sus herederos. Pero independiente de eso, el derecho a explotar económicamente la obra es exclusivo de ciertas personas durante la vida del autor y 80 años más después de la muerte. Lo cual quiere decir que después de muerto la persona, 80 años después, esos derechos patrimoniales se liberan. ¿Y qué quiere decir que se liberen? Que cualquier persona puede explotar económicamente esa obra. Por eso si hoy yo quiero hacer una película de una obra de Shakespeare, lo puedo hacer porque ya se liberó ese derecho patrimonial. Si yo quiero hacer hoy una obra relacionada a una película, relacionada con un libro de Gabriel García Márquez, no lo puedo hacer si no me han vendido ese derecho o no me lo han transferido. Lo podría hacer 80 años después de que éste haya muerto en particular, en ese caso. Entonces veamos, perdón un segundo, cómo hay todas estas particularidades y vemos que se generan nuevas formas y nuevas formas de propiedad y nuevas formas o nuevas transformaciones al derecho de propiedad de como nosotros normalmente lo hemos venido viendo en ese caso. ¿Soy claro? En ese caso ahí. Sí, señor. ¿Sí? O sea, mi idea es que tengamos al menos la idea y la noción de que eso existe y de que es diferente en ese evento. Qué pena, otra pregunta. Dime. Esto, después bueno, en vida y 80 años después, se transfiere, bueno, ya cualquier persona puede tener ese derecho patrimonial, o sea, cualquier persona o solamente una persona en específico. Cualquier persona.
Entonces, si ustedes, o sea, eso tiene, reitero, eso tiene una regulación muy específica, una regulación muy detallada. Lo que yo estoy diciendo acá es un 0.01% de lo que tiene que ver con toda la propiedad intelectual, porque eso es un tema mucho más amplio, eso es un tema que tiene que hablarse del registro, porque esa propiedad también necesita un registro, eh, depende si estamos hablando de una patente, si estamos hablando de una canción, si estamos hablando de una obra literaria, si estamos hablando de una obra de arte, todo difiere en ese sentido. Pero, por ejemplo, eh, a lo que hoy es que sobre todo pasa con las obras literarias. Entonces, si estamos hablando de un libro que realizó un autor hace 300 años, pues ya se liberó eso y cualquier productor de teatro, cualquier productor televisivo puede venir a hacer algo relacionado con eso. No hay ningún problema. Entonces yo puedo hacer una novela basada en el libro de Shakespeare de tal cosa. Yo puedo hacer una película basada en tal obra literaria. Pero si es una obra que todavía no se ha liberado, no se puede hacer. Solo lo puede hacer quien tenga ese derecho exclusivo. Por ejemplo, yo había escuchado la vez pasada, pero yo no sé si es verdad o mentira, que decían que los derechos de las obras de Gabriel García Márquez los han vendido a Netflix o algo así. Es posible, pero si de alguna forma nunca se hace, el día en que se liberen automáticamente, cualquiera puede crear una película relacionada con eso. O pongamos que los herederos de Gabriel García Márquez vendan los derechos económicos sobre 100 años de soledad. Entonces eso lleva a que X productor televisivo que compró los derechos realice una película. Y esa película solamente la puede realizar él. Pero una vez se cumpla el tiempo que hemos hablado, cualquiera puede venir y hacer una película de lo mismo. Por eso en la práctica a veces nosotros encontramos varias películas o lo que llaman remakes sobre ciertas películas que uno dice, venga, eso es como una copia. Pues no es tanto que sea una copia, sino que como que ya se liberó el derecho económico y patrimonial, o sea, el derecho a explotarlo, que cualquiera puede venir y hacerlo. Por eso, también ustedes ven que ciertas obras literarias muy antiguas las tiene todo tipo de editorial. Entonces, todos los editoriales adquieren el derecho a explotarla económicamente, a venderla. Mientras no suceda eso, solamente la editorial que tiene los derechos es la que la puede reproducir y la puede vender en este caso en particular, en esa situación. ¿Estoy claro? Ahí. Sí, profe, gracias. Ok. Y yo creo que con esa terminamos la propiedad fiduciaria. Entonces, la propiedad fiduciaria es una propiedad muy particular que ya venía incluida en el Código Civil desde el nacimiento del Código Civil. Y es una propiedad que incluso a veces se utiliza mucho en materia sucesoral. A veces, los, a veces no se dejan testamentos, sino que se dejan encargos fiduciarios. Pero entonces, me interesa que tengamos la claridad de la figura de esa propiedad. Y principalmente que distingamos que la propiedad fiduciaria es totalmente distinta a lo que es una fiducia mercantil. Son dos figuras totalmente diferentes. Una fiducia mercantil es una cosa y una propiedad fiduciaria es otra cosa totalmente distinta. Entonces, acá voy a hacer un esfuerzo mayúsculo por poderlo explicar sin tener un tablero para dibujarlo. Voy a tratar de hacer acá algo de pronto difícil, pero de pronto a ver si me logro dar a entender en este caso en particular, en este evento. Entonces, ¿qué sucede?
No sé si de pronto me prestan atención a la pantalla y les hago la siguiente explicación en este caso, en este evento. Entonces, vamos a hacer un símil de un triángulo. Entonces, la propiedad fiduciaria, vayan prestándome atención mientras yo hago acá como el monacho, por decirlo así, y me voy a entender en lo que quiero explicar. La propiedad fiduciaria es una propiedad condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una propiedad en la que a mí se me transfiere el dominio de una cosa, pero tengo una condición futura, y es que en caso de que se dé esa condición futura, a mí me toca transferir esa propiedad como tal. Entonces, la propiedad fiduciaria, como lo dice el 794, está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Acuérdense de que es una condición. Entonces, cuando hablamos de una condición, estamos hablando de un hecho futuro e incierto, en ese caso. Entonces, ¿qué sucede? Yo le transfiero mi propiedad a otra persona, en ese caso, y le transfiero la propiedad a esa otra persona, pero esa persona, en caso de que ocurra un hecho futuro e incierto, va a tener que transferirle la propiedad a su vez a otra persona. Por eso se utiliza en materia de sucesiones, en las cuales yo le transfiero mi propiedad, digamos, a Sergio, pero en caso de que yo muera, Sergio va a tener que transferirle esa propiedad a mis herederos, en ese caso. Y pues se da la siguiente triangulación que estoy mostrando acá en pantalla. No sé si la están viendo ahí en ese caso. Entonces, ¿cuál es la dinámica de este proceso? Entonces, en ese proceso tenemos que primero hay alguien que se llama un constituyente o un fideicomitente. ¿Se está viendo la imagen? Sí, Sí, señor. señor. Okay. Entonces tenemos un constituyente, o que también se llama fideicomitente, que es propietario. Y como propietario le transfiere la propiedad a alguien que se llama un fiduciario, o que se llama propietario fiduciario. Entonces, lo que les mencionaba, yo le transfiero la propiedad a Sergio y le transfiero la propiedad, lo cual quiere decir que Sergio puede en ese momento usar, gozar y disponer del bien. Pero establecemos que ese propietario fiduciario, en caso de que se verifique X condición, le tenga que transferir esa propiedad a un beneficiario o fideicomisario, que se llama en ese caso. Es decir, que yo le transfiero la propiedad, me desprendo de ella, dejo de ser propietario y se la transfiero a Sergio. Pero pactamos que en caso de que se verifique X situación, esa propiedad pasa a ser de otra persona. Por lo general se utiliza mucho en materia de sucesiones. O puedo establecer incluso que ese beneficiario o ese fideicomisario sea el mismo constituyente o fideicomitente. Y es que a veces eso se utiliza también para defraudar a acreedores, de tal manera que yo le transfiero la propiedad a Sergio con la finalidad de yo sacar esa propiedad de mi patrimonio, pero con la condición de que en cierto evento él me la tenga que devolver a mí, en ese caso. Entonces ahí se constituye una propiedad fiduciaria, y esa propiedad fiduciaria, como lo vengo mencionando, es una propiedad que tiene una limitación, tiene un gravamen, porque yo adquiero algo que entre comillas o en teoría pasa a ser mío, pero realmente no es mío. ¿Por qué? Porque en algún momento yo me tengo que desprender de él
y entregárselo a otra persona. Es decir, por eso se genera esa triangulación. El constituyente o fideicomitente como propietario le transfiere la propiedad al propietario fiduciario. Y el propietario fiduciario usa, goza y dispone, pero en caso de que se verifique la condición, tiene que transferirle la propiedad al beneficiario o al fideicomisario. En caso de que el fiduciario venda antes de que se verifique la condición, quien adquiera la propiedad queda también sometido a esa condición. Es decir, es una forma también de proteger a ese beneficiario final. Por eso les menciono que a veces se utiliza como una figura en materia de sucesiones. Por ejemplo, yo tengo unas propiedades y yo puedo dejar un testamento, pero yo también dejo constituido un fideicomiso o una propiedad fiduciaria, en la cual creo una sociedad mercantil y a esa sociedad mercantil le transfiero todos mis bienes. Y en caso de que yo muera, se activa ese fideicomiso o esa propiedad fiduciaria, ese encargo fiduciario, podríamos decir ahí. Y es que esa sociedad tiene que transferir esa propiedad al beneficiario o al fideicomisario en particular, en ese caso, en ese evento. Puede ser una condición indistinta, pero también hay una situación y es que esto está limitado a 30 años, lo cual quiere decir que si en 30 años no se verifica esa condición, el propietario fiduciario pasa a ser propietario pleno en ese caso. Entonces, pongamos un ejemplo loco. Yo le transfiero mi propiedad a Sergio porque Sergio es, digamos, mi hermano, pero le transfiero como una propiedad fiduciaria en el sentido de que cuando mi hijo menor cumpla su mayoría de edad, perdón, se gradúe de abogado, este tiene que transferirle la propiedad del bien a mi hijo. La condición es que él se gradúe de abogado. Pasan 30 años y nunca se gradúa de abogado mi hijo, lo cual quiere decir que en ese momento Sergio pasa a ser propietario pleno. ¿Por qué? Porque la condición fue fallida y en los 30 años nunca se materializó la condición. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Esas herramientas son muy útiles porque adicional a eso, ¿qué sucede? Que la propiedad fiduciaria tiene la posibilidad de que sea inembargable en ese caso. O sea, que es una posibilidad de yo proteger el patrimonio. Dos, es la posibilidad también de yo ocultar el patrimonio, por decirlo así, en ese evento. Es la posibilidad de yo también dejar establecido el destino de la propiedad, en ese caso. Entonces, en ese sentido, en eso constituye una propiedad fiduciaria. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una propiedad bastante, o sea, particular, es muy diferente en ese caso. Entonces, es una propiedad que, que implica adquirir el derecho real de dominio, pero de una forma temporal. Realmente no lo adquiero con todas las características de la propiedad, porque es que tengo encima una condición que donde yo sé que ocurra, me toca salir de esa propiedad, en ese caso en particular. Y esto se diferencia de manera total de lo que es una fiducia mercantil. Porque la fiducia mercantil, volvamos a la gráfica, la fiducia mercantil maneja el mismo esquema, pero la fiducia mercantil, la triangulación es distinta. ¿En qué sentido? En que la fiducia mercantil no se transfiere la propiedad, sino que la fiducia mercantil lo que se transfiere es la tenencia de la cosa. ¿Me explico? En la propiedad fiduciaria, el constituyente le transfería la propiedad al propietario fiduciario.
Cuando estamos en la fiducia mercantil, el fideicomitente o el constituyente no le transfiere la propiedad, sino que lo que hace es que le entrega un patrimonio al propietario fiduciario para que el propietario fiduciario lo administre y lo administre con una directriz clara de qué hacer con ese patrimonio. Y se constituye lo que se conoce como un patrimonio autónomo, de tal manera que el propietario fiduciario no pasa a ser propietario, sino que pasa a ser tenedor. Y lo que pasa es administrar ese patrimonio autónomo y con el resultado de la administración va a beneficiar a otra persona. Puede que beneficie al mismo fideicomitente o a un tercero. Pero os explico con 2 ejemplos para darme a entender. Algunas empresas hacen lo siguiente. Las empresas tienen mucho capital y le entregan cierta suma de dinero a una fiducia para que esa fiducia administre ese dinero. ¿Cómo lo administra esa fiducia? La invierte en la bolsa de valores, compra títulos, hace ciertas inversiones en particular y con las ganancias de eso yo le digo a la fiducia que me pague la nómina, o sea, que le pague a mis empleados, en ese caso. O, por ejemplo, lo que pasa, o puedo decirle que me los entregue a mí. O, por ejemplo, lo que pasa con los proyectos inmobiliarios de una propiedad horizontal o de un conjunto cerrado, donde yo, que soy el que voy a comprar, yo no le entrego el dinero a la constructora, sino que yo le entrego el dinero a una fiducia. Y la fiducia se encarga de administrar ese dinero. Y la fiducia, de acuerdo con el encargo que yo le hago, a medida que se van cumpliendo unas condiciones, va entregando ese dinero a la constructora. De tal forma que yo sería el constituyente, la fiducia sería el fiduciario y la constructora sería el beneficiario en ese caso. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de propiedad fiduciaria, sí es un fenómeno de propiedad. Cuando estamos hablando de fiducia mercantil, no es un fenómeno de propiedad, sino es un contrato. Y realmente es un contrato de administración de un patrimonio, en el cual yo le entrego a una entidad fiduciaria que me administre cierto patrimonio y que con los resultados pues me cumpla ciertos fines en particular. ¿Vemos la diferenciación? Lo que pasa es que las palabras se parecen. Entonces uno ve fiducia mercantil, propiedad fiduciaria y uno cree que es lo mismo. Pero son 2 figuras totalmente diferentes. Y la principal diferencia radica es que en la propiedad fiduciaria yo sí transmito la propiedad. En cambio, en la fiducia mercantil yo no transfiero la propiedad, sino que lo que yo genero es un tenedor, en ese caso. En la fiducia mercantil, el fiduciario es un tenedor. En la propiedad fiduciaria, el fiduciario es propietario, en ese caso. ¿Estamos claros? Dice, yo como propietario fiduciario puedo hipotecar, sí. ¿Cuál es el inconveniente, Sergio? Que la propiedad fiduciaria también se registra en el registro de instrumentos públicos. ¿Y eso qué implicación tiene? Que si yo registro esa propiedad fiduciaria, el acreedor hipotecario se expone a que en caso de que se verifique la condición, esa hipoteca pueda perder su efectividad en ese caso. O sea, si yo constituyo una hipoteca sabiendo que lo que tiene la persona no es una propiedad plena, sino una propiedad fiduciaria, me arriesgo a esto, me arriesgo a perder mi garantía real en ese caso, en ese evento en particular, en esa situación en específica. No sé qué otra pregunta tengamos hasta ahí. ¿Mm? ¿Es claro, Sergio, lo que le acabo de responder? Por eso vean que empezamos a concluir muchas cosas.
Y una de las cosas que empezamos a concluir al día de hoy es que el mundo de los negocios, yo se los decía la semana pasada, es un tema serio. O sea, en el mundo de los negocios se empiezan a ver que hay un abanico de posibilidades contractuales, propietarias, negociales, que cada uno entra a revisar cuál es la mejor forma de hacerlo o de constituirlo en particular, y cada una tiene una serie de problemas diferentes en ese caso. ¿Preguntas, dudas? No, señor. No, ninguna, claro. ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo. Listo, pues entonces si no hay dudas, yo creo que podemos dejar ahí, y pues ya yo les enviaré el cuestionario esta semana y les enviaré las lecturas de la próxima semana en particular. ¿Listo? Entonces no los molesto más, los dejo descansar y nos vemos mañana con los que tienen obligaciones y la próxima semana con los que tienen bienes. ¿Ok? Chao, profe, gracias. Bueno, Gracias, les va Chao, muy profe, bien. gracias. luego. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, Profe, una pregunta. dime, María Fernanda. Es que no alcancé a escuchar si hablo de las grabaciones de la clase. ¿Las puedo enviar hoy, por favor? Voy a intentarlo. Es que me toca. Hoy tuve 3 clases en todo el día, entonces generalmente es un poquito complejo cargarlas, pero va a ser todo el intento de poderlas cargar el mismo día hábil, ¿no? Ay, Estén sí, profe, pendientes, muchas o sea, gracias. estén pendientes en el mismo canal de YouTube, y ahí si algo, ahí la van a ver. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Chao. no, con muchísimo